Un millonario ve a una mujer embarazada pidiendo sobras de comida y su vida cambia para siempre. En una lluviosa noche oaxaqueña, en el lujoso restaurante Casa Cantú, donde el delicioso aroma del mole negro y los mezcales añejos se mezcla con las conversaciones discretas de la élite, una joven embarazada empapada por la lluvia se acerca a la mesa de un poderoso empresario. Lo que él descubrirá sobre ella te dejará sin palabras. Antes de continuar con esta emocionante historia, te pido que des un like a este video y te suscribas a nuestro canal para no perderte otras historias tan impactantes como esta. Y no olvides comentar desde qué ciudad estás viendo este video. Me encanta saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. La lluvia caía implacable sobre las calles empedradas de Oaxaca aquella noche. El agua golpeaba con fuerza los ventanales del restaurante Casa Cantú, considerado el más exclusivo de la ciudad. Desde su mesa junto a la ventana, Mateo Castillo Herrera observaba las gotas resbalar por el cristal mientras cortaba metódicamente su filete bañado en mole negro, un plato cuyo costo equivalía al salario semanal de muchos de sus empleados. A sus 42 años, Mateo había construido un imperio inmobiliario que se extendía desde Oaxaca hasta la Riviera Maya. Su fortuna se estimaba en miles de millones. Su nombre figuraba entre los empresarios más influyentes de México y su presencia imponía respeto inmediato donde quiera que fuese. Sin embargo, aquella noche, como en cada aniversario de la desaparición de su hermana, sus pensamientos no estaban en sus negocios ni en la reunión con inversionistas programada para la mañana siguiente. Estaban en el pasado 20 años atrás, cuando Lucía, su hermana menor de apenas 2 años, desapareció misteriosamente de su casa en el elegante barrio de Reforma. El trágico suceso destruyó a su familia. Su padre falleció pocos años después, consumido por la angustia, y su madre vivía como un fantasma en una clínica especializada en Ciudad de México, incapaz de superar la pérdida. Mateo, entonces con 22 años, asumió los negocios familiares y transformó el dolor en ambición, la ausencia en éxito material, pero la herida nunca cicatrizó completamente. Un trueno particularmente fuerte lo arrancó de sus recuerdos. Fue entonces cuando la vio, una joven mujer visiblemente embarazada que atravesaba el salón principal con pasos vacilantes. Su ropa sencilla estaba completamente empapada y sus pies descalzos dejaban huellas húmedas en el suelo de cantera. El largo cabello negro chorreando agua enmarcaba un rostro que, a pesar del evidente cansancio y malestar, poseía una belleza natural y conmovedora. Mateo observó cómo el maître se acercaba rápidamente a la intrusa, claramente decidido a expulsarla antes de que perturbara la cena de los distinguidos clientes. Pero algo en la mirada de la joven, una mezcla de dignidad y desesperación silenciosa, tocó una cuerda desde hacía mucho tiempo dormida en el corazón del empresario. Antes de que el maître llegara hasta ella, la mujer logró alcanzar la mesa de Mateo. Sus ojos, de un ámbar profundo que contrastaba con su piel morena clara, se encontraron con los de él. «Disculpe, señor», susurró, con la voz temblorosa por el frío y la vergüenza. «¿Le sobró algo que no vaya a comer?» El maître llegó a su lado, ya comenzando a disculparse. «Señor Castillo, perdone esta intromisión. Acompañaré a esta persona a la salida inmediatamente». Mateo levantó la mano, interrumpiendo al empleado con un gesto. «Está bien, Joaquín. La señorita me hará compañía». La sorpresa en el rostro del maître fue evidente, pero años de experiencia le permitieron recuperar rápidamente su compostura profesional. «Como usted desee, señor. Siéntese, por favor», dijo Mateo, indicando la silla frente a él. La joven dudó, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Está seguro?» «Solo pensé. No quería molestar, pero hace 2 días que apenas como y...» «Insisto», respondió él, con una amabilidad firme que no admitía discusión. «Joaquín, por favor, trae el menú completo para la señorita, empezando con una sopa caliente de guías de calabaza». La joven se sentó cautelosamente, como si temiera que en cualquier momento le dijeran que todo era una broma cruel. Sus manos, pequeñas y de dedos largos, reposaban protectoramente sobre su vientre prominente. «Gracias», dijo ella con una voz que ahora sonaba un poco más firme.
No sé cómo agradecerle. «Puede empezar diciéndome su nombre», respondió Mateo, sorprendiéndose de su propio interés. «Amalia. Amalia Jiménez Torres». «Mateo Castillo Herrera», se presentó él extendiendo la mano. Ella la aceptó después de un momento de vacilación, y Mateo notó que, a pesar del frío, su contacto era sorprendentemente cálido. «¿De cuánto tiempo está el embarazo, Amalia?» «7 meses», respondió ella acariciando su vientre. «Es una niña». Mateo asintió, observándola con más atención. Había algo en sus facciones, en la forma en que sus ojos parecían cambiar de tono según la luz, que le resultaba extrañamente familiar, como un eco de un recuerdo que no podía ubicar con precisión. «¿Y el padre?», preguntó, sabiendo que quizás estaba cruzando una línea, pero incapaz de contener su curiosidad. Una sombra cruzó el rostro de Amalia. «No está en el panorama. Éramos muy jóvenes y él no sabe que estoy embarazada». El camarero llegó con una humeante sopa de guías de calabaza, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Mateo observó cómo Amalia luchaba por mantener la compostura ante el aroma de la comida, pero sus ojos brillantes la traicionaban. «Por favor, sírvase», la animó. «Necesita alimentarse por 2 ahora». Ella no necesitó más estímulo. Comió con una dignidad que contrastaba con su evidente hambre, tomando pequeñas cucharadas y saboreando cada una como si fuera un banquete. «¿Dónde vive Amalia?», preguntó Mateo cuando ella terminó la sopa y el camarero comenzó a servir el plato principal. Amalia bajó la mirada aparentemente avergonzada. «Por el momento, en ningún lugar fijo. Tenía un cuarto en una vecindad cerca del mercado Benito Juárez, pero no pude seguir pagando el alquiler después de perder mi trabajo de limpieza». Mateo sintió una punzada de compasión que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La imagen de esta joven mujer, embarazada y sin hogar, vagando bajo la lluvia en las peligrosas noches de Oaxaca, era insoportable por razones que no podía explicar completamente. «Tengo una propuesta para usted, Amalia», dijo finalmente, sorprendiéndose nuevamente por sus propias palabras. «Tengo una casa grande en San Felipe del Agua, con varias habitaciones vacías. Puede quedarse allí hasta que encuentre un lugar estable para usted y su hija». Amalia lo miró con una mezcla de incredulidad y desconfianza. «¿Por qué haría eso por mí? No me conoce». Era una pregunta válida. ¿Por qué? De hecho, estaba ofreciendo su casa a una completa desconocida. Mateo había construido muros a su alrededor durante años, evitando precisamente este tipo de vulnerabilidad. Y sin embargo, algo en esta mujer, en este encuentro aparentemente casual, parecía predestinado de una forma que no podía ignorar. «Digamos que es mi buena acción del día», respondió con una leve sonrisa. «Además, se acerca el Día de Muertos. Es tiempo de generosidad, ¿no cree?». Amalia lo estudió por un momento, como si intentara leer sus verdaderas intenciones en sus ojos. Finalmente asintió levemente. «Solo por esta noche», dijo con determinación. «Mañana buscaré trabajo y un lugar donde quedarme». Mateo asintió, aunque algo dentro de él le decía que esta noche era solo el comienzo de algo mucho más complejo. Mientras terminaban la cena en un silencio cómodo, intercambiando ocasionalmente comentarios sobre la comida o la tormenta que continuaba afuera, no podía deshacerse de la sensación de que este encuentro, por más fortuito que pareciera, tenía algo de inevitable. Afuera, la lluvia finalmente comenzaba a disminuir, pero las nubes pesadas aún cubrían el cielo oaxaqueño, como si la noche quisiera preservar sus secretos un poco más, antes de que la luz del día comenzara a revelar verdades que cambiarían sus vidas para siempre. La mansión de Mateo Castillo no era simplemente grande, como él había sugerido modestamente. Era una impresionante propiedad en San Felipe del Agua, uno de los barrios más exclusivos de Oaxaca, con arquitectura colonial contemporánea que destacaba incluso en esa zona de residencias lujosas. 2 plantas de líneas elegantes, predominantemente blancas con acentos en cantera verde, con enormes ventanales que capturaban la vista de la ciudad y el valle de Oaxaca, y amplios patios interiores con fuentes y bugambilias que parecían llevar siglos allí, aunque la casa fuera relativamente moderna. Cuando el Range Rover de Mateo pasó por los portones de hierro forjado, Amalia no pudo contener una exclamación de sorpresa.
El camino de entrada, flanqueado por jacarandas y palmeras, conducía a un pórtico con techo alto, donde una fuente de cantera tallada suavemente burbujeaba. «Impresionante, ¿verdad?», comentó Mateo, notando su reacción mientras estacionaba bajo la cubierta del garaje donde reposaban otros 3 automóviles de lujo. «Es como un palacio colonial», murmuró Amalia, sintiéndose repentinamente aún más fuera de lugar en su ropa sencilla y húmeda. Al entrar en la casa, fueron recibidos por una señora de mediana edad, de apariencia digna, con cabellos grises recogidos en un moño impecable y un huipil tradicional zapoteco finamente bordado. «Don Mateo, no lo esperábamos tan temprano», dijo ella, su rostro expresando sorpresa al ver a Amalia. «Doña Consuelo, esta es Amalia Jiménez. Será nuestra huésped por algún tiempo», explicó Mateo. «Amalia, esta es doña Consuelo Núñez, quien cuida de esta casa y de mí desde hace más tiempo del que me gusta admitir». «Mucho gusto, muchacha», saludó doña Consuelo con un breve asentimiento de cabeza, sus ojos experimentados evaluando rápidamente la situación. Una joven embarazada, claramente de origen humilde, traída por el siempre reservado don Mateo en la quietud de la noche. Años de discreción, sin embargo, mantuvieron cualquier comentario para sí misma. «El gusto es mío, doña Consuelo», respondió Amalia, repentinamente consciente de su aspecto desaliñado y de sus pies descalzos y sucios. «Doña Consuelo, por favor prepare la habitación de la bugambilia para la señorita Jiménez», instruyó Mateo, «y vea si puede encontrar algo de ropa adecuada. Creo que mi prima dejó algunas prendas la última vez que estuvo aquí». «Inmediatamente, señor. También prepararé un baño caliente y una comida ligera para más tarde, por si la señorita tiene hambre». Mientras el ama de llaves se retiraba para cumplir con sus tareas, Mateo condujo a Amalia a través de un amplio patio interior decorado con arte mexicano contemporáneo. Vibrantes pinturas de artistas oaxaqueños, alebrijes coloridos, textiles zapotecos enmarcados y fotografías de las ruinas de Monte Albán. Amalia observaba todo con ojos muy abiertos, sintiéndose como si hubiera entrado en un museo. «¿Le gusta el arte?», preguntó Mateo, notando su interés. «No entiendo mucho, pero siempre me ha parecido hermoso», respondió ella honestamente. «Trabajé como limpiadora en algunas galerías del centro histórico. A veces, cuando terminaba el trabajo temprano, me quedaba unos minutos mirando las exposiciones». Algo en esta simple confesión conmovió a Mateo. Podía imaginar a esta joven, después de horas de trabajo arduo, dedicando su escaso tiempo libre a apreciar el arte, buscando belleza en medio de una vida evidentemente difícil. «La habitación de la bugambilia está por aquí», dijo él, guiándola por un pasillo lateral. «Tiene vista al jardín trasero y a las montañas. Espero que sea cómoda». Abrió una puerta de madera oscura tallada con motivos florales, revelando una espaciosa habitación decorada en tonos de rosa y terracota, con una cama king size con dosel, una pequeña zona de estar con sillones que daban a la ventana y un baño privado revestido de azulejos talavera. Grandes ventanas francesas dejaban entrar la luz de la luna, ahora visible después de que la tormenta finalmente había pasado. «Es hermoso», susurró Amalia entrando tímidamente en la habitación, como si temiera ensuciar el suelo inmaculado. «Doña Consuelo traerá ropa limpia y todo lo que pueda necesitar», explicó Mateo, permaneciendo en la puerta. «Tengo algunos asuntos que resolver en mi despacho, pero estaré disponible si necesita algo. Por favor, siéntase como en su casa». «Señor Castillo», comenzó Amalia, volviéndose para mirarlo, «no sé cómo agradecerle por todo esto. Es más de lo que cualquier persona habría hecho por mí». Mateo la observó por un momento, notando nuevamente esa extraña familiaridad en sus rasgos. «No hay nada que agradecer, Amalia. A veces, el destino pone a las personas en nuestro camino por una razón». Con esas enigmáticas palabras, se despidió con un gesto y cerró la puerta, dejando a Amalia sola con sus pensamientos en la lujosa habitación que parecía pertenecer a un mundo completamente diferente del suyo. Cuando la puerta se cerró, Amalia finalmente se permitió soltar el aliento que parecía haber estado conteniendo desde que pisó aquella mansión. Se acercó lentamente a la cama y se sentó en el borde,
casi esperando que alguien entrara para decirle que había cometido un error y que debía marcharse. La realidad de su situación la golpeó con fuerza. Hacía apenas unas horas, estaba desesperada, hambrienta y sin un lugar para pasar la noche, temiendo por la salud de su hija aún no nacida. Ahora se encontraba hospedada en la mansión de uno de los hombres más ricos de Oaxaca, siendo tratada como una invitada de honor y no como la indigente que realmente era. «¿Qué está pasando, pequeña?», susurró, acariciando su vientre al sentir un movimiento en su interior. «¿Cómo llegamos aquí?». Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era doña Consuelo, trayendo una pila de ropa doblada, toallas suaves y artículos de aseo personal. «Le traje algunas cosas que puede necesitar, muchacha», dijo el ama de llaves, colocándolo todo sobre una cómoda. «El baño está preparado, y cuando termine, puedo servirle un chocolate caliente con pan de yema, si lo desea». «Gracias, doña Consuelo, es usted muy amable», respondió Amalia, genuinamente conmovida por la eficiencia y la ausencia de juicio de la mujer mayor. El ama de llaves asintió, pero antes de retirarse, se detuvo y miró a Amalia con una expresión intrigada. «¿Puedo preguntarle algo, muchacha?». «Claro. ¿De dónde es usted? Su manera de hablar me recuerda a alguien». Amalia parpadeó, sorprendida por la pregunta. «Nací en Mitla, pero vine a Oaxaca cuando tenía 16 años. ¿Por qué?». Doña Consuelo la estudió un momento más, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas particularmente difícil. «Es curioso. Tiene algo de la familia Castillo, especialmente de la madre de don Mateo cuando era joven». Con esas desconcertantes palabras, la mujer se retiró, dejando a Amalia con una nueva pregunta en su mente. ¿Sería esa la razón por la que Mateo la había ayudado? ¿Habría notado él también ese parecido mencionado por doña Consuelo? Sacudiendo la cabeza para aclarar sus pensamientos, Amalia decidió disfrutar del lujo del baño caliente que la esperaba. Se desnudó lentamente, observando su cuerpo transformado por el embarazo en el espejo de cuerpo entero. Su piel morena clara contrastaba con una pequeña marca de nacimiento en forma de estrella en la base de su cuello, una señal que su madre adoptiva siempre decía que era una bendición de los antepasados zapotecos. Mientras el agua caliente relajaba sus músculos tensos por primera vez en semanas, Amalia no podía evitar preguntarse si este inesperado cambio de suerte era realmente una bendición, o si, como tantas otras cosas en su vida, resultaría ser muy diferente de lo que parecía. Las semanas siguientes transcurrieron en una rutina que, para sorpresa de Amalia, resultó reconfortante. Contrariando su declaración inicial de quedarse solo una noche, aceptó la insistencia de Mateo para permanecer en la mansión al menos hasta el nacimiento de la bebé. Lo que comenzó como un arreglo temporal fue adquiriendo gradualmente un aire de permanencia que ninguno de los dos mencionaba directamente. Mateo, normalmente absorbido por el trabajo, comenzó a pasar más tiempo en casa. Las cenas silenciosas se transformaron progresivamente en conversaciones que se extendían hasta tarde en la noche, donde compartían historias de sus vidas, descubriendo intereses comunes y visiones del mundo sorprendentemente compatibles a pesar de sus diferentes orígenes. Amalia le contó sobre su infancia en Mitla con su madre adoptiva, doña Soledad, una mujer severa pero no cruel, que nunca ocultó que Amalia no era su hija biológica. «Siempre me dijo que me encontró abandonada en las ruinas, que me salvó de un orfanato», explicó Amalia una noche, mientras tomaban chocolate caliente en la terraza bajo un cielo estrellado. «Nunca supe nada sobre mis verdaderos padres». Mateo, por su parte, compartió historias de su hermana desaparecida, el dolor de la pérdida y cómo aquella tragedia moldeó toda su vida. «Mis padres nunca se recuperaron», confesó. «Mi padre se sumergió en los negocios hasta que la presión acabó con su corazón. Mi madre simplemente se apagó lentamente, como una vela sin oxígeno». A medida que pasaban más tiempo juntos, Mateo comenzó a notar detalles que alimentaban su creciente sospecha. La forma en que Amalia inclinaba la cabeza cuando estaba pensativa, idéntica a la manera en que lo hacía su madre. Su risa, que a veces le provocaba un déjà vu tan intenso
que lo dejaba momentáneamente desorientado. Y estaban sus ojos, aquellos ojos ámbar que parecían cambiar de tono según la luz, exactamente como los de Lucía. Un día, Mateo decidió que era hora de buscar respuestas más concretas. Programó una consulta con la doctora Gabriela Ruiz, obstetra renombrada en la Clínica Aurora, para un chequeo de rutina del embarazo de Amalia. «No es necesario que me acompañe», protestó Amalia cuando Mateo le informó sobre la consulta. «Ya ha hecho demasiado por mí». «Insisto», respondió él con esa amabilidad firme que había llegado a caracterizar su trato con ella. «Además, quiero asegurarme de que reciba los mejores cuidados posibles». La clínica, un moderno edificio en el norte de la ciudad, estaba a años luz de los centros de salud públicos que Amalia había frecuentado durante los primeros meses de embarazo. En la sala de espera decorada con muebles de diseño y arte contemporáneo oaxaqueño, Amalia se sentía visiblemente incómoda, consciente de las miradas curiosas que recibía por estar acompañada de uno de los hombres más conocidos de la ciudad. «Señorita Jiménez», llamó una enfermera con una tablet electrónica en la mano. «La doctora Ruiz la recibirá ahora». La médica, una mujer de unos 50 años, con porte elegante y sonrisa acogedora, los recibió en su consultorio. Tras las presentaciones iniciales, procedió con el examen, haciendo preguntas sobre el historial médico de Amalia. «Y dice que está de 7 meses, ¿correcto?», preguntó mientras preparaba el equipo de ultrasonido. «Sí, aproximadamente», respondió Amalia, «aunque no he tenido un seguimiento médico constante». La médica asintió comprensivamente e inició la ecografía. Mientras movía el transductor sobre el vientre de Amalia, su expresión cambió sutilmente. Interesante», murmuró más para sí misma que para ellos. «¿Algo mal, doctora?», preguntó Mateo, su voz traicionando una preocupación que sorprendió a Amalia. «Nada alarmante», aseguró la médica, «pero por el desarrollo fetal que estoy observando, diría que está más cerca del 9º mes que del 7º. La bebé está completamente formada y en posición óptima para el parto». Amalia frunció el ceño, visiblemente confundida. «Pero eso no puede ser correcto. Estoy segura de cuándo quedé embarazada». La médica sonrió amablemente. «A veces es difícil calcular con precisión, especialmente sin un seguimiento prenatal regular. Lo importante es que la bebé parece estar en perfecto estado de salud». Hizo una pausa, ajustando el monitor para que pudieran ver mejor. «¿Les gustaría saber el sexo?» «Es una niña», respondió Amalia automáticamente. «Exacto», confirmó la médica, aparentemente impresionada. «¿Se lo dijeron en algún control anterior?» «No, yo simplemente lo sé», dijo Amalia, intercambiando una mirada con Mateo, cuya expresión se había vuelto indescifrable. Después de la consulta, mientras regresaban a la mansión en el automóvil de Mateo, un silencio incómodo se instaló entre ellos. «9 meses», dijo finalmente Mateo, sin desviar la mirada de la carretera. «Eso significaría que podría dar a luz en cualquier momento». «La doctora debe estar equivocada», insistió Amalia. «Recuerdo perfectamente cuándo sucedió». Mateo asintió, pero algo en su expresión sugería que estaba considerando posibilidades que iban más allá de un simple error de cálculo médico. Esa noche, después de que Amalia se retiró a su habitación, Mateo permaneció en su despacho, examinando antiguos álbumes familiares. Se detuvo en una fotografía específica, su madre sosteniendo a Lucía recién nacida, la pequeña marca en forma de estrella visible en su cuello mientras la bañaban. El parecido entre aquella recién nacida y las imágenes de la ecografía que habían visto ese día era inquietante. Tomando una decisión, Mateo tomó su teléfono y marcó un número. «Carlos, necesito que contactes a la mejor agencia de investigación privada del país. Es sobre Amalia Jiménez y posiblemente sobre Lucía». Mientras tanto, en su habitación, Amalia experimentaba una inquietud que no podía explicar. Las palabras de la médica resonaban en su mente, contradiciendo lo que creía saber sobre su propio cuerpo. Pero aún más perturbadora era la creciente sensación de que había algo sobre su pasado, sobre su verdadera identidad, que estaba a punto de ser revelado. Sentada junto a la ventana, observando la luna llena que iluminaba el jardín de la mansión, Amalia sintió un dolor agudo
que la hizo doblarse sobre sí misma. Cuando se recuperó y miró hacia abajo, vio un charco de líquido a sus pies. «¡Mateo!», gritó, su voz mezclando miedo y sorpresa. «¡La bebé está llegando!». Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad frenética. Mateo, demostrando una calma que contrastaba con su evidente preocupación, la llevó rápidamente de vuelta a la clínica Aurora. La doctora Ruiz, alertada por una llamada en medio de la noche, los esperaba con un equipo médico completo. «Parece que tenía razón sobre los 9 meses», comentó la médica, mientras preparaban a Amalia para el parto. «Esta pequeña tiene prisa por conocer el mundo». El trabajo de parto fue relativamente rápido para ser el primero de Amalia. Mateo, contrariando todos los protocolos habituales, insistió en permanecer a su lado, sosteniendo su mano y susurrando palabras de aliento cada vez que una contracción la atravesaba. A las 3:17 de la madrugada, el llanto de una recién nacida rompió el silencio tenso de la sala de parto. «Es una niña perfectamente saludable», anunció la médica, colocando a la bebé sobre el pecho de Amalia. En ese momento de conexión primaria entre madre e hija, mientras las lágrimas corrían por el rostro de Amalia, Mateo notó algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. La bebé tenía una pequeña marca de nacimiento en forma de estrella en la base del cuello, idéntica a la que Lucía poseía. «Es imposible», murmuró, su voz apenas audible. Cuando la enfermera tomó a la bebé para limpiarla y medirla, Mateo no pudo contenerse más. «Amalia, necesito preguntarle algo. ¿Tiene alguna marca de nacimiento?». Agotada pero radiante, Amalia lo miró con curiosidad. «Sí, una pequeña estrella en la base del cuello. Mi madre decía que era una bendición de los antepasados». «¿Por qué?». En lugar de responder, Mateo sacó su teléfono y le mostró la fotografía de Lucía recién nacida, con la misma marca claramente visible. «Porque mi hermana Lucía tenía exactamente la misma marca, y ahora su hija también la tiene». Los ojos de Amalia se abrieron de asombro y luego con una comprensión gradual que parecía tanto iluminarla como aterrorizarla. «¿Está sugiriendo que yo podría ser? Necesitamos hacer una prueba de ADN», dijo Mateo, su voz temblando ligeramente, «para estar seguros. Pero en mi corazón, Amalia, creo que acaba de volver a casa». La enfermera regresó con la bebé, ahora limpia y envuelta en una manta suave. «¿Ya tienen un nombre para esta princesa?», preguntó con una sonrisa. Amalia miró a Mateo y luego a su hija, cuyos ojos aún no se habían abierto. «Jimena», dijo finalmente. «Su nombre es Jimena Jiménez». Y así, en una madrugada lluviosa, similar a la noche en que se conocieron, 3 vidas se entrelazaron de una manera que nadie podría haber imaginado, unidas por lazos de sangre que el tiempo y las circunstancias habían intentado, sin éxito, borrar para siempre. La noticia de que Mateo Castillo tenía una familia se extendió por Oaxaca con la velocidad de un incendio en temporada seca. Los rumores iban desde lo romántico. El soltero más codiciado de la ciudad finalmente encontró el amor, hasta lo escandaloso. Tuvo una hija secreta que ahora ha vuelto con un bebé propio, pero nadie conocía la verdadera historia, que resultaba más extraordinaria que cualquier especulación. Una semana después del nacimiento de Jimena, los resultados del ADN llegaron a la mansión en un sobre discreto. Mateo y Amalia, ahora unidos por la esperanza y el miedo compartidos, se sentaron juntos en el despacho para abrir el documento que podría confirmar lo que ambos ya sospechaban. «¿Está lista?», preguntó Mateo, sosteniendo el sobre sellado. Amalia, con Jimena dormida en sus brazos, asintió nerviosamente. «Cualquiera que sea el resultado, no cambiará lo que siento ahora. Usted y doña Consuelo me han dado más familia en estas semanas de la que conocí en toda mi vida». Conmovido por sus palabras, Mateo abrió el sobre y leyó el informe. Sus manos temblaron visiblemente mientras pasaba las páginas. «Correspondencia del 99,9%, dijo finalmente, su voz embargada por la emoción contenida. «Eres Lucía. Eres mi hermana». Amalia, o Lucía, como ahora sabían que era su verdadero nombre, sintió que el mundo giraba a su alrededor. Toda su vida, su identidad, su historia, todo lo que creía saber sobre sí misma, se transformaba con esas simples palabras. «¿Cómo es posible?», susurró.
¿Cómo llegué a Mitla? ¿Quién me llevó? ¿Por qué? Lo descubriremos, prometió Mateo, arrodillándose ante ella y tomando sus manos entre las suyas. Ahora que te he encontrado, no descansaré hasta que conozcamos toda la verdad. Esa misma tarde, mientras Amalia descansaba con la bebé, Mateo recibió una llamada de Carlos Alvarado, su director financiero y amigo más cercano. Los investigadores encontraron algo, dijo su amigo sin preámbulos. La mujer que crió a Amalia, Soledad Jiménez, no actuó sola. Recibía pagos mensuales de una cuenta vinculada a Teresa Fuentes Bermúdez. ¿Teresa Fuentes? El nombre hizo que Mateo se tensara. Teresa era una prominente socialité, propietaria de galerías de arte en Oaxaca y Ciudad de México, y ocasionalmente su acompañante en eventos sociales. Habían tenido una breve relación años atrás que él terminó cuando la obsesión de ella se volvió asfixiante. Hay más, continuó Carlos. Teresa estaba en Oaxaca la noche en que Lucía desapareció. Su familia tenía una casa a pocas cuadras de la tuya en Reforma. Las piezas comenzaban a encajar en un patrón perturbador. ¿Podría Teresa haber estado involucrada en el secuestro de su hermana? ¿Y por qué? ¿Qué motivo podría tener una chica de, Mateo calculó rápidamente, unos 18 años en ese momento para cometer un crimen tan terrible? Antes de que pudiera procesar completamente estas preguntas, doña Consuelo entró apresuradamente al despacho. Don Mateo, hay una visita inesperada. Un joven que insiste en ver a la señorita Amalia. Dice que es el padre de la criatura. El corazón de Mateo dio un salto. Con todo lo que había ocurrido, casi había olvidado que Jimena tenía un padre biológico en algún lugar. Un hombre que, según Amalia, ni siquiera sabía del embarazo. ¿Cómo se llama?, preguntó, levantándose de su escritorio. José Luis Morales Vega, respondió doña Consuelo. Dice que es mecánico en un taller cerca del mercado de abastos. Mateo encontró al joven esperando nerviosamente en el vestíbulo. Era un hombre de aproximadamente 28 años, con el físico de alguien acostumbrado al trabajo manual, pero con facciones suaves y ojos inteligentes. Su ropa, aunque simple, estaba limpia y bien cuidada. «Señor Castillo», dijo el joven, extendiendo la mano con una mezcla de respeto y determinación. «Gracias por recibirme. Estoy buscando a Amalia Jiménez. Me dijeron que está aquí con nuestra hija». «¿Cómo supo que Amalia tuvo una hija?», preguntó Mateo, estudiando al hombre atentamente. «Una cliente del taller, la señorita Fuentes, mencionó haberla visto en la clínica, dando a luz. Dijo que usted estaba con ella». José Luis pasó la mano por su cabello, claramente incómodo. «Amalia y yo estuvimos juntos hace un tiempo. Terminamos porque me ofrecieron trabajo en Puebla. Nunca supe que estaba embarazada. Volví a Oaxaca hace apenas unos días». La mención de Teresa Fuentes activó todas las alarmas internas de Mateo. ¿Era coincidencia que ella fuera quien informó a José Luis sobre el nacimiento o formaba parte de algún plan más elaborado? «Amalia y la bebé están descansando ahora», dijo finalmente. «Pero puede esperar en la sala. Le avisaré que está aquí». Cuando Mateo comunicó la noticia, Amalia reaccionó con una mezcla de sorpresa y resignación. «Supongo que esto tenía que pasar eventualmente», dijo acomodando a Jimena en sus brazos. «José Luis tiene derecho a conocer a su hija». El encuentro entre los examantes fue inicialmente incómodo, lleno de silencios y explicaciones entrecortadas. José Luis, visiblemente emocionado al ver a su hija por primera vez, escuchó con asombro la historia resumida que Amalia le contó sobre su verdadera identidad como Lucía Castillo. «Es increíble», dijo finalmente. «Como una de esas telenovelas que ve mi madre». Esto provocó una sonrisa en Amalia, rompiendo parte de la tensión. La vida a veces es más extraña que la ficción, ¿no? Observando la interacción, Mateo sintió una punzada de algo peligrosamente parecido a los celos. Se había acostumbrado a la presencia de Amalia y Jimena en la mansión, a la idea de ser no solo el hermano redescubierto, sino también una figura paterna para la bebé. La aparición de José Luis complicaba esa visión. Sin embargo, para su sorpresa, José Luis resultó ser un hombre razonable y compasivo. «No pretendo interrumpir lo que han construido aquí», dijo después de pasar horas conociendo a su hija. «Solo quiero ser parte de la vida de Jimena, de la manera que sea mejor para ella».
Siempre serás bienvenido en esta casa, respondió Mateo, sinceramente impresionado por la madurez del joven. Jimena merece conocer a su padre. Esa noche, después de que José Luis se marchó con la promesa de regresar al día siguiente, Mateo compartió con Amalia lo que había descubierto sobre Teresa Fuentes. «Creo que ella puede estar detrás de tu secuestro», dijo, observando cómo la información impactaba a su recién descubierta hermana. Y el hecho de que fuera ella quien le contó a José Luis sobre Jimena es demasiada coincidencia. ¿Por qué haría algo así?, preguntó Amalia, genuinamente confundida. ¿Qué ganaría separando a una niña de 2 años de su familia? Aún no lo sé, admitió Mateo, pero lo descubriremos. Lo que ninguno de los dos sabía era que en ese preciso momento, Teresa Fuentes estaba en su elegante ático en el centro histórico de Oaxaca, observando fotografías de la mansión Castillo tomadas con un potente teleobjetivo. En una de ellas se veía claramente a Amalia sosteniendo a Jimena en el jardín, con Mateo a su lado, una mano protectoramente colocada en el hombro de su hermana. «Disfruten su pequeña reunión familiar mientras puedan», murmuró Teresa, sus ojos brillando con una mezcla de obsesión y determinación. Esto es solo el comienzo. En su escritorio, junto a las fotografías, había una carpeta médica con el nombre de Amalia Jiménez y el resultado de un análisis de sangre que revelaba información que ni Amalia ni Mateo conocían aún. Información que, en las manos equivocadas, podría destruir la frágil felicidad que acababan de encontrar. La presencia de José Luis en sus vidas resultó ser una bendición inesperada. Contrariamente a los temores iniciales de Mateo, el joven mecánico no intentó interferir en la dinámica familiar que se había establecido en la mansión, sino que se integró a ella con una naturalidad sorprendente. Visitaba a Jimena casi diariamente, siempre respetuoso de los horarios y rutinas de Amalia, y pronto se convirtió en una presencia querida no solo para su hija, sino también para los demás habitantes de la casa. «Tiene buenas manos», comentó doña Consuelo una tarde, observando cómo José Luis reparaba hábilmente una antigua fuente en el jardín que había dejado de funcionar años atrás. «Y un corazón aún mejor». Mateo, que había observado la misma escena desde la terraza, no pudo evitar estar de acuerdo. En las últimas semanas había llegado a apreciar la honestidad y laboriosidad del joven, así como su evidente devoción por Jimena. Además, debía admitir que José Luis había demostrado una comprensión y respeto admirables ante la extraordinaria situación familiar. Mientras tanto, los investigadores contratados por Mateo continuaban recopilando información sobre Teresa Fuentes y su posible conexión con el secuestro de Lucía. Lo que descubrieron pintaba un cuadro inquietante. Teresa, entonces una adolescente, había estado obsesionada con el joven Mateo Castillo, a quien conocía porque sus familias se movían en los mismos círculos sociales. Según ex empleados de la familia Fuentes, Teresa tenía una especie de santuario dedicado a ti en su habitación, informó Carlos durante una reunión privada. Recortes de periódicos, fotografías tomadas a escondidas, incluso objetos que aparentemente sustrajo de tu casa durante visitas sociales. «Una adolescente enamorada», murmuró Mateo, incómodo con la imagen. «Pero de ahí a secuestrar a una niña, hay más», continuó Carlos. «Teresa sufrió un episodio psicótico a los 17 años. Fue internada en una clínica privada en Suiza durante casi un año. Sus padres mantuvieron el asunto en absoluto secreto». Mateo procesó esta información con creciente preocupación. Si Teresa había sido mentalmente inestable y su obsesión lo suficientemente grave, quizás el secuestro de Lucía había sido un acto irracional, un intento distorsionado de causarle dolor o de crear un vínculo entre ellos a través de la tragedia. «¿Qué sabemos sobre Soledad Jiménez, la mujer que crió a Amalia?», preguntó. «Era enfermera en la clínica donde Teresa recibió tratamiento en México antes de ser trasladada a Suiza», explicó Carlos. «Los pagos comenzaron poco después del secuestro y continuaron mensualmente hasta su fallecimiento 5 años atrás. Las piezas comenzaban a encajar, formando un patrón inquietante, pero aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Por qué Teresa había reaparecido ahora? ¿Y por qué había alertado a José Luis sobre el nacimiento de Jimena?
Esa misma tarde, mientras Mateo contemplaba estas cuestiones en su despacho, recibió una llamada inesperada. Era Lorena Valencia, la enfermera que había atendido a Amalia durante el parto. «Señor Castillo, perdone la intromisión», comenzó con voz preocupada, «pero ha ocurrido algo irregular que creo que debe saber. Alguien intentó acceder al expediente médico de la señorita Jiménez y la bebé. Cuando se le negó el acceso, ofreció un soborno considerable». «¿Quién?», preguntó Mateo, aunque ya sospechaba la respuesta. «Una mujer llamada Teresa Fuentes. Alegó ser pariente de la señorita Jiménez, pero sabíamos que no era cierto». Después de agradecer a la enfermera por su honestidad y prometer que la clínica no sufriría represalias, Mateo llamó inmediatamente a Carlos para informarle del nuevo desarrollo. «Esto confirma que Teresa está activamente interesada en Amalia y Jimena», dijo su amigo. «La cuestión es, ¿qué está buscando en esos expedientes médicos?». La respuesta llegó esa misma noche, de la forma más inesperada. Amalia entró en el despacho de Mateo con expresión preocupada, sosteniendo su teléfono celular. «Acabo de recibir un mensaje de un número desconocido», dijo, extendiéndole el aparato. El mensaje era breve, pero impactante. «Jimena no es hija de José Luis. Los análisis de sangre de la clínica lo confirman. Pregúntale a tu hermano quién es el verdadero padre». Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Esto es absurdo», dijo, tratando de mantener la calma. «Es claramente un intento de Teresa para sembrar discordia entre nosotros». «Pero, ¿y si fuera verdad?», preguntó Amalia, su voz temblando ligeramente. «Los tipos sanguíneos, nunca los verificamos. ¿Y si José Luis no es el padre? Incluso si fuera verdad, ¿qué importaría ahora? José Luis ama a Jimena, independientemente de la biología». «Importaría porque sería una mentira más», respondió Amalia, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Otra parte de mi vida que no es lo que yo creía que era». Antes de que Mateo pudiera responder, el timbre de la puerta principal sonó por toda la casa. Momentos después, doña Consuelo apareció en el despacho, su rostro habitualmente impasible mostrando señales de alarma. «Don Mateo, la señorita Teresa Fuentes está aquí. Insiste en hablar con usted y la señorita Amalia». El encuentro que siguió en la sala principal de la mansión fue tenso desde el primer momento. Teresa Fuentes, elegantemente vestida con un traje de diseñador que realzaba su esbelta figura, los observaba con una sonrisa calculadora que no alcanzaba sus ojos. «Qué conmovedora reunión familiar», dijo, rechazando con un gesto la bebida que doña Consuelo le ofreció. La hermana perdida, el bebé milagroso, incluso el encantador mecánico jugando a la familia feliz. Solo falta el perro fiel para completar el cuadro. «¿Qué quieres, Teresa?», preguntó Mateo directamente, posicionándose protectoramente al lado de Amalia, quien sostenía firmemente a Jimena contra su pecho. «Solo pensé que todos merecían conocer la verdad», respondió ella, su voz dulcemente venenosa. «Especialmente tú, querida Lucía, o Amalia, o como quieras llamarte ahora. ¿Tu hermano te contó toda la historia?». «No sé de qué estás hablando», respondió Amalia, instintivamente apretando a Jimena más cerca de sí. Teresa sacó un sobre de su bolso de diseñador y lo arrojó sobre la mesa de centro. Los resultados de los análisis de sangre realizados a Jimena al nacer, incompatibles con José Luis Morales. Imposible que él sea el padre. «¿Cómo obtuviste eso?», exigió Mateo, su voz peligrosamente controlada. «Tengo mis métodos», sonrió Teresa. «Pero esa no es la pregunta interesante, ¿verdad? La pregunta es, si José Luis no es el padre, ¿quién es?». Sus ojos se posaron significativamente en Mateo y Amalia jadeó, finalmente comprendiendo la insinuación. «Esto es ridículo», exclamó Mateo. «Amalia es mi hermana. ¿Estás absolutamente seguro de eso?», preguntó Teresa con falsa inocencia. «Las pruebas de ADN pueden ser manipuladas, especialmente cuando se tiene tanto dinero e influencia como tú, Mateo». «Sal de mi casa», ordenó Mateo, su voz temblando de furia contenida. «Ahora». Teresa se levantó con elegancia, aparentemente satisfecha con el caos que había sembrado. «Como desees. Pero esto no ha terminado, querido. Apenas ha comenzado». Con esas palabras amenazadoras salió,
dejando tras de sí un silencio pesado como una lápida. «No puede ser verdad», dijo finalmente Amalia, su voz apenas un susurro. «Los resultados del ADN... Los resultados son correctos», afirmó Mateo. «Eres mi hermana, Lucía. Teresa está tratando de separarnos, sembrar dudas entre nosotros. ¿Pero por qué? ¿Qué gana con todo esto? Control, poder, venganza». Mateo pasó la mano por su cabello, visiblemente perturbado. «Creo que fue ella quien orquestó tu secuestro hace 24 años, y ahora que te he encontrado, está desesperada por destruir nuestra relación». En ese momento, Jimena comenzó a llorar, como si percibiera la tensión en el ambiente. Amalia la acunó suavemente, murmurando palabras tranquilizadoras. «Necesitamos hablar con José Luis», dijo finalmente. «Mereces saber lo que Teresa está insinuando». Mateo asintió, aunque la idea de confrontar al joven con estas acusaciones le parecía profundamente incómoda. ¿Y si los análisis de sangre estuvieran correctos? ¿Y si José Luis no fuera realmente el padre de Jimena? ¿Cómo afectaría esto a la frágil familia que estaban construyendo? Mientras tanto, en su elegante ático en el centro histórico de Oaxaca, Teresa Fuentes abría una botella de champán, celebrando lo que consideraba el primer paso exitoso de su plan. A su lado, sobre una mesa de mármol, había una fotografía enmarcada, ella misma, 24 años más joven, sosteniendo a una bebé que miraba a la cámara con inconfundibles ojos ámbar. «Pronto, mi querida Lucía», susurró Teresa, acariciando el rostro de la niña en la fotografía. «Pronto recordarás quién es tu verdadera familia». La confrontación con José Luis ocurrió de manera muy diferente a lo que Mateo había previsto. Lejos de reaccionar con incredulidad o negación ante los resultados de los análisis de sangre presentados por Teresa, el joven mecánico demostró una calma sorprendente. «Ya lo sabía», confesó, después de examinar el documento que Amalia le entregó con manos temblorosas. «O al menos lo sospechaba». «¿Cómo?», preguntó Amalia, genuinamente desconcertada. José Luis suspiró, pasando la mano por su cabello oscuro. «Las fechas nunca cuadraron bien. Cuando calculé hacia atrás desde tu supuesto 7º mes de embarazo, me di cuenta de que coincidía con un período en el que ya no estábamos juntos. Pero pensé que tal vez te habías confundido con el tiempo, o que había estado con alguien más», completó Amalia, su voz teñida de dolor. Él asintió con expresión contrita. «Lo siento. No quería dudar de ti, pero no encontraba otra explicación. Aún así, cuando supe del nacimiento de Jimena, sentí que debía venir, que debía conocerla». «Y te enamoraste de ella instantáneamente», observó Mateo, estudiando al joven con una nueva apreciación. «Completamente», admitió José Luis. «No me importa lo que diga un papel. En mi corazón, ella es mi hija». La sinceridad en su voz conmovió a Amalia hasta las lágrimas. «Eres un buen hombre, José Luis. Jimena tiene suerte de tenerte en su vida, independientemente de la biología». «La pregunta sigue en pie», intervino Mateo. «Si no es José Luis, entonces, ¿quién es el padre biológico de Jimena?». Un silencio incómodo siguió a la pregunta. La insinuación de Teresa aún flotaba entre ellos como una sombra venenosa. «Teresa mencionó que las pruebas de ADN pueden ser manipuladas», dijo finalmente Amalia, mirando a su hermano con una mezcla de esperanza y temor. «¿Es posible que los resultados que confirmaron que soy Lucía no sean correctos?». «Todo es posible», respondió Mateo cautelosamente. «Pero la marca de nacimiento, la edad que coincide, incluso doña Consuelo reconoció en ti rasgos de nuestra familia desde el primer momento. Podríamos hacer otra prueba», sugirió José Luis. «En un laboratorio diferente, sin conexión con Oaxaca». La sugerencia era sensata, pero antes de que pudieran discutirla más a fondo, doña Consuelo entró apresuradamente en la sala. «Don Mateo, hay algo que necesitan ver». En el noticiero. Encendieron el televisor en la sala de estar donde un reportero local hablaba frente a las puertas de la mansión Castillo. Fuentes cercanas a la familia confirman que la joven que ahora vive con el empresario Mateo Castillo podría ser su hermana Lucía, desaparecida hace más de 2 décadas. Sin embargo, surgen cuestionamientos sobre la legitimidad de esta afirmación,
ya que la señorita Teresa Fuentes, prominente galerista y filántropa de nuestra comunidad, ha presentado documentos que sugerirían una relación de naturaleza muy diferente entre Castillo y la misteriosa joven. Mateo apagó el televisor con un gesto brusco. Lo llevó a los medios, dijo, su voz tensa de furia contenida. Está intentando forzarnos a actuar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Amalia, visiblemente alterada por ver su vida privada expuesta de manera tan pública. Contraatacamos, respondió Mateo con determinación. Teresa quiere jugar sucio, pero no sabe con quién se está metiendo. Esa misma tarde, Mateo convocó una reunión de emergencia en la mansión. Además de Amalia y José Luis, estaban presentes Carlos Alvarado, su abogado personal, y 2 investigadores privados. Necesitamos descubrir todo lo posible sobre la conexión entre Teresa y Amalia, instruyó Mateo. Específicamente, quiero saber si Teresa estuvo involucrada en el secuestro de Lucía, qué relación tenía con Soledad Jiménez y por qué está tan obsesionada con destruirnos ahora. También debemos considerar la posibilidad de que Teresa pueda tener algún tipo de reclamo legal sobre Jimena, añadió el abogado. Si está dispuesta a llegar tan lejos, puede haber algo más que no estamos viendo. La idea envió un escalofrío por la espina de Amalia. ¿Crees que podría intentar quitarme a mi hija? No lo permitiremos, aseguró Mateo, cubriendo su mano con la suya en un gesto protector. Lo prometo. Mientras el equipo jurídico e investigativo comenzaba a trabajar, Amalia se retiró al jardín, necesitando un momento de soledad para procesar todo lo que estaba sucediendo. El sol de la tarde bañaba las bugambillas en tonos dorados, creando un contraste surrealista con la tormenta emocional que se desencadenaba en su interior. «Aquí estás», dijo una voz detrás de ella. Era Lorena Valencia, la enfermera que había asistido el parto de Jimena y que ahora colaboraba con ellos proporcionando información de la clínica. «Lorena», saludó Amalia con una sonrisa cansada. «No sabía que estabas aquí. Acabo de llegar. Mateo me pidió que trajera copias de todos tus registros médicos». La enfermera se sentó en el banco de cantera junto a Amalia. «¿Cómo estás manejando todo esto?» «Honestamente, me siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona», confesó Amalia. Hace apenas unos meses era una mujer embarazada sin hogar, desesperada por comida. Ahora soy Lucía Castillo, heredera de una fortuna con una hija cuyo padre biológico puede no ser quien yo pensaba. Lorena la estudió con mirada compasiva. La vida a veces nos lleva por caminos inesperados. Lo importante es quién elegimos que camine a nuestro lado. José Luis ha sido increíble, reconoció Amalia. Muchos hombres habrían desaparecido al descubrir que Jimena podría no ser su hija biológica, pero él simplemente la ama sin condiciones. Y Mateo también, observó Lorena con una sonrisa significativa. No todos los hombres aceptarían tan fácilmente a una hermana perdida y su bebé. Amalia sintió un extraño calor en las mejillas ante la mención de Mateo. Ha sido muy generoso. Es más que generosidad, dijo Lorena suavemente. La forma en que te mira es como si hubiera encontrado algo que creía perdido para siempre. Antes de que Amalia pudiera responder, un grito desde la casa interrumpió la conversación. Era Carlos, agitando lo que parecía ser un documento. «Mateo, Amalia, encontramos algo». Cuando todos se reunieron en el despacho, Carlos extendió varios documentos sobre la mesa. Soledad Jiménez no era simplemente una enfermera que conoció a Teresa en la clínica, explicó, señalando un antiguo certificado de nacimiento. Era la tía de Teresa, hermana de su madre. «¿Su tía?», repitió Mateo sorprendido. «Sí, pero eso no es todo», continuó Carlos. «También encontramos esto», indicó otro documento, un informe médico confidencial. Teresa Fuentes dio a luz a una niña el mismo día que nació Jimena, en la misma clínica. Un silencio atónito cayó sobre la sala mientras todos procesaban esta información. «Espera», dijo finalmente Amalia, su voz apenas un susurro. «¿Estás diciendo que Teresa tuvo un bebé el mismo día que yo tuve a Jimena? ¿Qué pasó con ese bebé?» «Esa es la pregunta del millón», respondió Carlos. «No hay registros de que Teresa tenga una hija, ninguna fotografía, ninguna mención en redes sociales o eventos públicos. Es como si la criatura hubiera desaparecido.
o como si hubiera sido intercambiada por otra, concluyó Mateo, la comprensión iluminando su rostro. Teresa no está tratando de destruir nuestra relación. Está tratando de reclamar a Jimena, porque cree que es su hija. La revelación golpeó a todos con la fuerza de un huracán. Si lo que sugerían era cierto, entonces Jimena no era la hija biológica de Amalia. Y la obsesión de Teresa, su determinación por sembrar discordia entre ellos, su insistencia en que las pruebas de ADN habían sido manipuladas, todo adquiría un nuevo y perturbador sentido. «Necesitamos hacer una prueba de ADN entre Ximena y Teresa», dijo Mateo, su voz firme a pesar del impacto. «Inmediatamente». «¿Y si ella tiene razón?», preguntó Amalia, su voz quebrada. «¿Y si Ximena no es realmente mi hija?». José Luis, que había permanecido en silencio durante toda la revelación, se acercó y tomó su mano. «Entonces estaremos exactamente donde estamos ahora», dijo con sorprendente convicción, amando a Ximena, protegiéndola, siendo su familia. Porque la familia no es solo cuestión de sangre, ¿verdad? Amalia asintió, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. Porque si algo había aprendido en estos meses extraordinarios, era precisamente eso, que la verdadera familia se construye con amor, compromiso y elecciones diarias, trascendiendo las limitaciones de los lazos meramente biológicos. Y mientras el sol se ponía sobre Oaxaca, bañando la antigua mansión en tonos dorados y rojizos, una nueva resolución se formaba en el corazón de Amalia. Independientemente de lo que las pruebas revelaran, independientemente de quién resultara ser la madre biológica de Ximena, lucharía por su hija con cada fibra de su ser, porque en el corto tiempo que habían estado juntas, Ximena se había convertido en el centro de su universo, la razón de su existencia. Y nadie, ni siquiera la poderosa Teresa Fuentes con todos sus recursos y manipulaciones, podría cambiar eso. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad legal y emocional. A pesar de los esfuerzos de Mateo por mantener el asunto en privado, la historia de la hermana perdida y el potencial intercambio de bebés se filtró a la prensa, transformando la tranquila vida en la mansión Castillo en un circo mediático. Periodistas acampaban frente a las puertas de la propiedad, drones sobrevolaban intentando capturar imágenes exclusivas y los chismosos se deleitaban tejiendo teorías cada vez más elaboradas sobre lo que realmente había sucedido. En medio de este caos, Mateo tomó una decisión drástica: trasladar temporalmente a toda la familia a su hacienda en Mitla, un lugar más aislado y fácil de proteger de miradas indiscretas. La hacienda, restaurada con exquisito gusto pero manteniendo su carácter histórico, ofrecía no solo seguridad, sino también la serenidad que todos desesperadamente necesitaban. «Es hermoso», suspiró Amalia, observando el atardecer desde la terraza que dominaba las ruinas zapotecas a lo lejos. Ximena dormía pacíficamente en sus brazos, ajena a las tormentas que se desencadenaban a su alrededor. «Vengo aquí cuando necesito escapar», confesó Mateo, uniéndose a ella con 2 tazas de chocolate caliente. «Del trabajo, de las expectativas, de mí mismo a veces». «¿Y funciona? ¿Consigues escapar?» «Nunca completamente», sonrió él con cierta tristeza. «Los fantasmas siempre viajan con nosotros, ¿no crees?» Amalia asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. Desde que descubrieron la posibilidad de que Ximena fuera la hija biológica de Teresa, una nueva sombra se había instalado en su corazón, un miedo que no la abandonaba ni siquiera en sueños. «Los resultados llegarán mañana», dijo Mateo suavemente, adivinando sus pensamientos. «Pero quiero que sepas algo, Amalia. Independientemente de lo que digan esos papeles, Ximena es tu hija. Tú la trajiste al mundo. Tú le has dado tu amor desde el primer momento. Tú eres la única madre que ella conoce. Legalmente, si Teresa resulta ser su madre biológica, legalmente lucharemos», la interrumpió Mateo con firmeza. «Con cada recurso a nuestra disposición, Teresa no es apta para criar a una niña, y tenemos pruebas suficientes de su inestabilidad mental y sus manipulaciones para demostrarlo». Amalia quería desesperadamente creerle, pero el miedo persistía. «Ella es tan poderosa, Mateo. Tiene conexiones, dinero, influencia.
Nosotros también, respondió él cubriendo su mano con la suya, y tenemos algo que ella nunca tendrá, el amor genuino por Jimena, no como una posesión o un trofeo, sino como el ser humano precioso que es. La conversación fue interrumpida por la llegada de José Luis, que había estado ayudando a instalar nuevos sistemas de seguridad alrededor de la propiedad. El joven mecánico se había adaptado a su nuevo papel en la familia con una dignidad y fuerza que impresionaban a todos. A pesar de la posibilidad cada vez más concreta de que no compartiera lazos biológicos con Ximena, su devoción por la pequeña no había disminuido en absoluto. «Está todo listo», informó uniéndose a ellos en la terraza. «Este lugar ahora es tan seguro como una fortaleza». «Gracias, José Luis», dijo Mateo con sincera gratitud. «No sé qué habríamos hecho sin ti en estas semanas». El joven se encogió de hombros con modestia. «Es lo mínimo que puedo hacer. Ustedes me incluyeron en esta familia a pesar de todo». «Eres familia», afirmó Amalia con convicción. «Jimena te adora, y nosotros también». La sonrisa que iluminó el rostro de José Luis valía más que cualquier palabra. En ese momento, Jimena despertó, parpadeando soñolienta, antes de fijar los ojos en el mecánico y extender sus pequeños brazos hacia él con una sonrisa desdentada. «Parece que alguien quiere a su papá», dijo Amalia, entregando la bebé a José Luis, quien la recibió con una mezcla de orgullo y reverencia que conmovió profundamente a Mateo. Observando la escena, Mateo experimentó una extraña mezcla de emociones: alegría por la evidente felicidad de la pequeña, admiración por la fortaleza de Amalia y la integridad de José Luis, pero también una punzada de algo peligrosamente parecido a la envidia. En los últimos meses se había acostumbrado a pensar en Ximena casi como su propia hija, a fantasear con un futuro donde él también sería parte integral de su vida. «Prepararé la cena», anunció, necesitando un momento para recomponerse. «Doña Consuelo me enseñó a hacer un mole negro excelente antes de venir aquí». Mientras se alejaba hacia la cocina, Amalia lo observó con una expresión pensativa. A pesar de todo el caos e incertidumbre, una cosa se había vuelto cada vez más clara para ella. Sus sentimientos por Mateo habían evolucionado mucho más allá de la gratitud o incluso del afecto fraternal. Y esa percepción la aterrorizaba, porque si los resultados del ADN confirmaban que ella era Lucía Castillo, esos sentimientos jamás podrían ser expresados, mucho menos correspondidos. La mañana siguiente amaneció con una claridad casi dolorosa, el cielo de un azul perfecto que contrastaba cruelmente con la ansiedad que flotaba en la casa. El sobre con los resultados de las pruebas de ADN llegó puntualmente a las 10, entregado personalmente por Carlos, que había volado desde Oaxaca específicamente para estar presente en este momento crucial. Reunidos en la sala principal, con sus amplias ventanas que enmarcaban el paisaje árido y misterioso de Mitla, Mateo, Amalia, José Luis, Carlos y Lorena Valencia, que se había convertido en una aliada inestimable y ahora algo más para José Luis, aguardaban con una tensión palpable mientras Mateo abría el sobre. «Hay 3 resultados separados», explicó, sacando los documentos. «La comparación entre Amalia y yo, que confirmaría si realmente eres Lucía. La comparación entre Amalia y Ximena, que determinaría si eres su madre biológica. Y la comparación entre Ximena y Teresa que...» Dejó la frase inacabada, pero todos comprendieron la implicación. «Lee todos», pidió Amalia, su voz sorprendentemente firme a pesar del miedo que la consumía. «Necesitamos conocer toda la verdad de una vez». Mateo asintió, respiró hondo y comenzó a leer el primer documento. Comparación entre Mateo Castillo y Amalia Jiménez. Correspondencia de ADN consistente con relación de hermanos completos. Probabilidad del 90%.